Bueno, estamos viendo una cantidad de violencia hacia la mujer, pero tenemos primero que diferenciar lo que es violencia a maltrato. A ver, ¿cuál es la maltrato es un ataque con fuerza casi de manera espontánea, mientras que la violencia ya tiene un propósito. Entonces, cuando hablamos de violencia familiar, violencia hacia la mujer, estamos viendo que esta persona, este hombre violento, tiene el propósito de dañar, de lastimar a la víctima. Ahora, o sea, de manera premeditada. Premeditada. Y eso significa que lo hace de manera recurrente. Así es. Y esto ya no configura como un delito, sino como un crimen. Por otro lado, cuando hablamos de maltrato, también tenemos que aprender a diferenciar lo que es perversidad. Cuando la persona siente ese gusto por dañar a la víctima, y el daño, la muerte, las heridas son colaterales. Entonces estamos viendo personas con ciertos trastornos. ¿Por qué? Porque pueden premeditar todo este daño que le hacen a la víctima, y por otro lado son personas sociópatas, personas que no se adaptan a las normas de la sociedad. ¿Qué está pasando en la sociedad peruana? Es decir, todos estos casos no solamente se están reflejando en maltrato hacia la mujer o violencia contra la mujer, sino que lo vemos a diario en realidad. La situación de violencia tiene que ver, estas reacciones violentas tiene que ver con el entorno en el que estamos, se está exacerbando demasiado el ánimo de la sociedad. ¿Esto está influyendo en ese tipo de situaciones, por ejemplo? Vivimos en una sociedad muy violenta, en una sociedad que tiene poca tolerancia a la frustración. En una sociedad donde hemos pasado de esa depresión, de esa conducta depresiva, a una conducta un tanto narcisista. Ojo, el narcisista no tiene tolerancia a la frustración, por lo tanto genera pensamientos ansiógenos. Son personas totalmente ansiógenas. ¿A qué se refiere con personas narcisistas? Personas narcisistas que esperan un trato por encima de los demás, personas que utilizan a los demás para sentir su propio amor, porque ellos mismos no se pueden amar. De acuerdo. Son una especie de semidios dentro de los seres humanos. Pero eso tiene que ver con carencias en la infancia. Esa poca tolerancia a la frustración ante su propia vida genera pensamientos de orden obsesivos, pensamientos ansiógenos. ¿Y qué va a hacer este narcisista? Va a buscar un ansiolítico que le impida soportar el dolor de su frustración. Y en este caso el ansiolítico es la violencia, es maltratar a otra persona, es violentar a otra persona. Y generalmente esto se desencadena sobre quien podría, digamos, mostrarse indefenso frente a su acto de agresión. Claro. En este caso una mujer, en este caso los niños, los ancianitos también incluso. Eso tenemos por el lado de los sociópatas, pero nos estamos olvidando de los psicópatas. Y es un grado mayor. Es un grado mayor porque estas personas van a vivir de su víctima, van a vivir del dolor que le generan a la víctima. Entonces estas personas ya van a pasar por toda una estrategia para poder primero seducir a su víctima, luego inocularle el miedo al abandono. Es por eso que aquí hay algo que es importantísimo, preguntarnos por qué todos estos casos que últimamente hemos visto en la televisión, de estas dos periodistas, de esta chica que fue arrastrada por el enamorado, ¿por qué tanto tiempo se pudieron mantener en esa relación? Porque la víctima en algún momento llega a perder su capacidad volitiva, porque ha pasado por una especie de adoctrinamiento. ¿Qué es lo que hace el psicópata? El psicópata va a seducir, se vende como el príncipe azul de la película, pero cuando ya está en la relación, le inocula, le inyecta el miedo al abandono. Con eso convierte a la víctima en una adicta afectiva. Entonces, y la víctima comienza a necesitarla. Entonces es clarísimo que lo que terminamos dando a conocer en algunos medios de comunicación termina siendo el fatal desenlace de una secuencia permanente de maltratos y actos violentos a lo largo de la relación. Es, porque esto que genera en la víctima un síndrome que se llama la indefensión aprendida. Te explico un poquito. Se hizo un experimento hace mucho tiempo, la psicología ha hecho muchos experimentos, uno de ellos estaba basado en esto de la indefensión aprendida. Se colocó un animalito pequeñito en una cajita de metal, paredes aisladas. Se electrificó la pared izquierda. El ratoncito aprendió que para el lado izquierdo no se podía mover. Porque le genera para el lado derecho tampoco, porque electrificaron esa pared. Lo mismo hicieron con la pared delantera, con la pared trasera. Electrificaron las 4 paredes y el animalito se quedó paradito. Cuando lo sacaron de la cajita y lo empujaban, le hacían ruido, el animalito se mantenía así, quietecito. Eso es la indefensión aprendida. ¿Qué es lo que hace el sociópata? ¿Qué es lo que hace el violento, el psicópata? Va a colocar a la víctima entre paredes polarizadas. Un día te da amor, otro día te da maltrato. Presencia, ausencia, ilusión, desilusión. La víctima aprende a no defenderse durante todo este tiempo. ¿Por qué? Porque ya la víctima no mantiene un vínculo afectivo con el violento, sino un vínculo traumático.
donde hay una gran diferencia de poder, él es el que manda, él es el que ordena, y segundo, hay una agresividad intermitente, que es lo que ha pasado por la mente de todas estas víctimas. Ahora, Fernando, en algún momento esto se va a solucionar. Fernando, tú nos estás haciendo una muy clara definición y explicación de la situación que muchas mujeres, que muchas personas deben estar padeciendo en este momento. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la recomendación que habría que darles para que logren liberarse de ese escenario terrible en el que probablemente estén sufriendo todos los días? Aniquilar todo tipo de esperanza. La esperanza es la hermana pobre de la fe. Me ha dicho que va a cambiar, ahora No, sí, eso no me sirve. prometió que no volverá Eso no a sirve porque en golpear. la psicología nosotros sabemos que la personalidad es constante, por lo tanto es predecible. Quien te maltrata, te va a seguir maltratando. Podemos predecir eso. Y el cambio que se da en una persona no se da por miedo, no se da por promesa. El cambio se da a través de una práctica constante, pero depende de una motivación personal. No depende de la víctima, no depende de los hijos, no depende de la sociedad. El violento debe tener voluntad, debe estar consciente y debe tener voluntad para el cambio. Y debe realizar una práctica constante para modificar esa conducta en el tiempo. Así que la víctima de un violento no puede tener la esperanza, mucho menos la fe, de que va a cambiar de un día a otro. Tiene que esperar años para que esa persona cambie. La congresista Maritza García hizo una especie de recomendación a las mujeres, ¿no? Que los hombres pueden ser buenos y pacíficos, pero si la mujer amenaza con que se va a ir, eso puede generar un acto de violencia. Terrible en realidad lo que dijo. Pero ¿qué hay detrás de eso? O sea, desde el punto de vista de la psicología, ¿es eso cierto, válido, como ella lo ha afirmado? Eso no es cierto, es totalmente desatinado. Una víctima, una persona que tiene miedo a expresar su verdad, ya se está adaptando a la vida y al maltrato de esta persona violenta. O sea, eso es totalmente cierto. Ahora, algo que la otra vez estuve comentando, lamentablemente tenemos personas que se toman atribuciones. Van a una conferencia, escuchan algo en algún taller y lo toman como suyo. Ni siquiera investigan, ¿ah? Hacen mención de lo que escucharon y esto parece el teléfono malogrado. ¿Okay? La gente escucha algo y lo va comentando. Al final la información ya totalmente distorsionada. Siempre lo digo, todo tema de salud mental debe estar en manos de los psicólogos y en manos de los psiquiatras. ¿Qué hacemos para disminuir el índice de violencia en nuestra sociedad, donde terminan siendo los niños, las mujeres los más vulnerables? Generar cultura psicológica. Necesitamos cultura psicológica aquí en el país. Que la gente esté empapada de los temas de psicología, pero que estos temas realmente sean otorgados por psicólogos. Necesitamos psicólogos en las comisarías, no solamente en los colegios. Necesitamos psicólogos en los centros de trabajo, en todo lugar. Y personas que se especialicen en este tema. Los padres de familia tenemos hijos en los colegios o de repente ya los tenemos de repente adultos, están iniciando una relación de pareja y podemos notar que de repente hay ciertas diferencias o conflictos en los matrimonios jóvenes. ¿Qué recomendación le daría a los padres de familia quienes de alguna forma tienen cierta influencia sobre la manera de actuar de nuestros hijos enfrentando una situación de ese tipo? Lo tipo? principal es la prevención. ¿Qué es prevenir? Reducir los factores de riesgo. Necesitamos que las personas desde el hogar tengan esa cultura en contra de la violencia. Una cultura pacífica, pero que también las personas aprendan a defenderse y a alejarse inmediatamente del violento. No podemos estar conviviendo con la violencia. No podemos permitir esto que durante tanto tiempo hemos manejado en nuestro país a través de las bromas. Aquella persona que no acepta una broma, que se siente ofendida, inmediatamente dicen, no tienes correa. Eso es mentira. O sea, cuando alguien te agrede a través de las palabras, incluso tú debes manifestar tu inconformidad. Debes de manifestar tu verdad. Desde ahí empieza la prevención. Es que es en realidad tener una cultura de respeto al prójimo, ¿no? Así es, pero no la hay. No la hay porque en este país la gente hace lo que le da la gana. Mira, hace poco, hemos tenido el partido de fútbol y todo el mundo gritaba, vamos Perú. Pero esa gente que gritaba, vamos Perú, era la gente que estaba violentando la sociedad, arrojando basura a la calle, haciendo escándalos, gritando, emborrachándose. Debemos cambiar nuestra cultura. La violencia se refleja o se expresa, se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? Lo que estamos viendo en estos casos como el de Micaela, por ejemplo, es una consecuencia, pero no estamos atacando las causas de este problema. Así. Y este joven que atacó a Micaela ya tenía antecedentes de ser una persona violenta. Es una persona provocadora, es una persona rebelde, es una persona que no se adapta a las normas de la sociedad. Probablemente sea un sociópata, de eso se van a encargar pues los peritos en psicología.
¿Qué es lo que hay que hacer frente a una situación de esa naturaleza? Yo tengo un amigo, una amiga que está siendo víctima de situaciones de violencia como de las que estamos comentando. El acompañarlos, el oírlos, el aconsejarlos, es de alguna forma una manera de poderlos ayudar a resolver sus problemas, porque a veces uno siente que por más que uno le dice y le aconseja, no te hace caso, están cegados y siguen de alguna forma como si fueran obsesionados con la convivencia, con la situación en la que lamentablemente están sometidos. Así es. Lo que sucede es que la víctima ya pasa por todo un proceso de adoctrinamiento y la víctima ya no piensa, ya no siente, ya no actúa por voluntad propia. En las antiguas religiones, a estas personas, a estos psicópatas, los mencionaban como seres demoníacos. ¿Por qué? Porque tenían una alta capacidad de cinismo, mentían, pero ellos decían que también le arrebataba el alma a la víctima, porque la víctima ya no podía pensar por sí sola. Estaba esperando que el psicópata haga esto para ella reaccionar, para funcionar en base a lo que él decía. Por lo tanto, las palabras de ayuda por parte de los familiares poco van a hacer. La víctima necesita ayuda profesional, porque la víctima está dentro de un cuadro de adicción afectiva. Y cuando hablamos de adictos, no es la familia la que la va a curar. De acuerdo. Son los profesionales. Entonces, inmediatamente llevarla a un profesional. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son aquellas situaciones que se deberían convertir en una señal de alerta para de inmediato tratar de buscar asesoría profesional? Ya, cuando en una relación de pareja, lo primero que notamos es la diferencia de poder. En este caso, de estas chicas, ellos son los que eligen a dónde va. Por ejemplo, aquí tenía anotado esto, ¿no? En el caso de Lorena Álvarez, ella dijo, me prohibía ver a gente conocida. Esta es una especie de secuestro. ¿Ya? Y eso es interesante. Que se disfraza de celos, ¿no? Así es, porque cuando nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos dejan su círculo social para vivir como un satélite, ¿okay?, dando vueltas alrededor del violento, ya nos debemos preocupar. Esa es la primera señal. La persona comienza a perder contacto con sus amigos, con sus familiares. De acuerdo. Y se convierte en una especie de sirviente. Entonces vemos estas mujeres que a pesar de que son maltratadas, le llevan el desayunito a la cama. Porque sienten que es su obligación atenderlo, o sea... Claro, ahí estamos hablando del síndrome de Estocolmo, donde la persona llega a admirar, llega a enamorarse del violento, del maltratador. Mira qué interesante lo que y dice. además a veces asumen como si es que cometen un error y eso tiene una consecuencia agresiva contra ellas, es como que sintieran que tuvieran la culpa de... Por supuesto, de ello, porque ¿no? estas son las estrategias de los violentos. Sembrar la culpa a la víctima, hacerla sentir como una tonta o como un tonto. Mira lo que decía esta periodista, Lorena Álvarez, quería hacerlo feliz. Ella asumió en algún momento que era su responsabilidad hacerlo feliz. Y eso es lo que todo violento hace con su víctima. Le da a entender que ella es culpable de su infelicidad, por lo tanto merece un castigo. Oh, es terrible lo que nos Claro. está contando. Bueno, la recomendación final entonces es, frente a una situación de esta naturaleza, de inmediato hay que buscar asesoría Así es, y profesional. desenmascarar al agresor, desenmascarar al violento, Eso inmediatamente también es muy hacerlo público. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estas personas violentas tienen miedo a la vergüenza pública, tienen miedo a ser descubiertos. Entonces lo Por mejor eso es la comunicar a la importancia- familia. Y la Especialmente. importancia de atreverse a denunciar cualquier hecho de esta naturaleza. Te agradezco mucho, Fernando, por haber Gracias a ti por estado la con invitación, nosotros. Julio. Fernando Leiva, psicólogo, ha conversado con nosotros esta mañana y dándonos algunas recomendaciones y trazando un escenario claro que probablemente tenga que ver con lo que padecen muchas personas en la sociedad peruana, y ahí está la alternativa para poder liberarse de esa difícil situación en la que algunas personas deben estar conviviendo en realidad.